Gracias, estamos una vez más en Camino Nuevo, agradecidos con todos los que se conectan. Y bueno, el tema de hoy, la sabiduría oculta de Dios. Todo lo que hemos estado aprendiendo durante toda nuestra vida son conceptos que tal vez son fáciles de entender. La mayoría de religiones hace esto, de ponernos al alcance algo que sea fácil de digerir, algo que no sea complicado para que no les cause a ellos problemas y que usted y yo estemos siempre pues en una esclavitud, aunque me parezca increíble. Eso es lo que hace la religión, esclavizarnos, porque eso es algo que traemos ya dentro de nosotros manifestado, y ese objetivo de Dios es precisamente el quitarnos la religiosidad a usted y a mí. Muchas personas nos preguntan por qué estamos predicando lo que se comparte, o sea, por qué estamos compartiendo un tipo de enseñanzas. Pues fue lo que compartió el Señor Jesucristo. Él no vino a traer ningún tipo de religión, como hemos dicho, en el momento que Él muere, se termina todo el concepto religión que para Dios, porque el hombre pensaba que con la religión tenía el acceso directo al Señor, y se abre un solo camino, Jesucristo. Yo soy el camino, dijo el Señor Jesucristo. Entonces vemos que el apóstol Pablo nos da algo muy interesante aquí para analizar. Estoy en 1 de Corintios capítulo 2, y miren lo que dice Pablo, y esto es interesante analizarlo. Háganme el favor de acompañar. Dice: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese es el Evangelio, tan simple, tan sencillo. Dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mira lo que dice el apóstol Pablo: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, como lo hace la religión. Siempre hacen ese tipo de cosas, usan palabras persuasivas de humana sabiduría. Dice: sino con la demostración del Espíritu y de poder. Ese es el mensaje que viene del reino de Dios. Ese es el mensaje que Dios quiere que usted y yo escuchemos y que compartamos. El mensaje que viene por parte del Espíritu Santo. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí el apóstol Pablo está hablando algo muy importante. El que esté usted sentado al frente de un tipo religioso, un tipo que tiene una iglesia llena de personas, es algo muy peligroso, porque la fe muchas veces está fundada en la persona que está ahí enfrente. Hay muchas personas que idolatran al pastor, idolatran al líder, lo ponen como si fuera Dios, o inclusive llega a caer tan tremendamente liderazgo en las iglesias que se sienten que pueden dominar y hacer lo que quieran con la congregación, con las ovejas. Y esto está sucediendo. Estamos viendo por eso los abusos que hay en muchas iglesias, de que hay explotación sexual, explotación laboral y muchas otras cosas, que la gente, pensando que está ayudando para Dios, no recibe un sueldo, no recibe paga, y el único que se lleva la gloria y el dinero es el líder que está ahí enfrente, porque tiene la virtud de saber manejar las escrituras para mantener a la gente esclavizada. Esto es algo muy común con Satanás, que es el líder de las religiones, el que creó todas las religiones, y es por eso que vemos tanta basura por todos lados. Ahora, lo que en la cruz sucedió es de que el Evangelio y de que las cosas del reino de Dios y su justicia tienen que venir por la revelación del Espíritu Santo, ¿sí? O sea, el Espíritu de Dios tiene que darnos esa revelación. Voy a continuar aquí con 1 de Corintios, capítulo 2. Mira lo que dice Pablo: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. La madurez no la va usted a encontrar en ningún tipo de iglesia, aunque esté usted años y años y años. Yo me decía ser líder, ser pastor. Mucha gente me decía: tú tienes capacidad de pastor, pero
estoy viendo que gracias a Dios nunca obtuve ese grado, sí, porque lo que hubiera yo hecho es llenar a la gente de vana sabiduría humana, y esto es peligroso. Mucha gente me decía, oye, tú sabes convencer, y que mira que eres muy bueno y vamos a abrir una iglesia y que yo pongo el dinero, y mucha gente que nada más está pensando en las cosas físicas, en las cosas terrenales. Yo me negué rotundamente, nunca abrí un tipo de iglesia, porque no era un sentir que Dios nos diera. Entonces volvemos a hablar aquí, la madurez, cuando usted la obtiene, es importante que viene acompañada, o sea, debemos saber que la madurez viene acompañada de sabiduría. Y mire, dice aquí, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea, ningún ser humano puede hablar la sabiduría que viene del Espíritu Santo de Dios, del Espíritu de Dios. Entonces, aquí en el versículo 7 dice, esto es importante, y esto es lo que usted y yo requerimos urgentemente para nuestras vidas, para salir de ese hoyo que nos va a llevar a la perdición, que se llama religión. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esto ya estaba elaborado, ya estaba planeado desde antes de la fundación del mundo, que usted y yo formáramos parte de este nuevo sentido de las cosas del reino de Dios a través del Espíritu Santo, ser guiados directamente por Dios. Esto no lo va a oír en ningún tipo de religión, porque, repito, la religión en general lo que hace es guiar, gobernar y controlar la vida de cada uno de nosotros, y no tenemos la libertad que nos da Dios, que nos da el Espíritu Santo. Dice aquí, más hablamos, repito, el versículo, a sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y nos dice esto, mire, aquí nos hace un análisis muy bueno la Escritura. Dice, antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, lo que usted oye en la religión, eso ya está saturado, está ya agrio, ya está pasado de moda. Lo mismo, siempre en todo tipo de religión. En algunos lados no paran de decir amén, aleluya, gloria a Dios. En otros lados que van a repeticiones, que hay que hacer cada 8 días o cada año, celebrar a tal virgen o tal santo. Y todo es dinero, y la gente perdida en estas cuestiones que no los llevan a ningún lado. Pero dice aquí el versículo 10, y esto es algo hermoso, porque cuando usted y yo podemos entender que la cruz, lo que nos pide el Señor en la cruz es que nos arrepintamos. El arrepentimiento nos hace accesar a ese nivel de lo que sucedió, de que usted y yo también nos crucificó Dios en la cruz. Fuimos muertos en la cruz y fuimos resucitados con Cristo. Pero después de eso, mire lo que viene. El Señor Jesús dijo, recibiréis poder. Mateo 28, 18 dice, todo potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, cuando usted y yo tenemos en nuestras vidas esa certeza de que lo que sucedió en la cruz es llenarnos de poder, usted va a empezar a recibir estas cosas tan hermosas y maravillosas que no le son dadas a cualquier persona, y que muchísimo menos las vamos a encontrar en algún tipo de lugar religioso, porque nos dice así, aquí estamos en el capítulo, Primera de Corintios, capítulo 2, y estamos en el versículo 9, dice, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros, es el versículo 10, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, no podemos entender ni las Escrituras, ni el plan de Dios para nuestras vidas, ni absolutamente nada, si no es revelado por el Espíritu, como dice aquí, porque el Espíritu todo lo escudriña. O sea, acuérdese
que el arrepentimiento, la persona que oye el mensaje del Señor, cuando nos arrepentimos, dice que Él es el que nos convence de pecado. O sea, si el Espíritu Santo no viene y obra en nuestras vidas para entender que estamos mal y que tenemos que regresar al punto de partida como discípulos, arrepentirnos, dejar toda nuestra basura, no va a suceder nada en la vida del ser humano. Usted ve que hay millones de personas ejerciendo la religión y no entienden las cosas profundas de Dios, porque el Espíritu Santo no gobierna sus vidas, ¿sí? Entonces, dice aquí el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Requerimos, usted y yo, que la presencia del Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas a través de lo que estamos hablando: arrepentimiento, condición de discípulo, obediencia y tener un oído listo para que podamos ser guiados por Dios, porque ya basta de ser guiados por hombres. Las iglesias están llenas de personas que están siendo gobernadas por personas que no están llenas del Espíritu Santo, están llenas de otro tipo de cosas que al final de cuentas se están enriqueciendo, y ese es uno de los objetivos claros. Actualmente hay algún tipo de enseñanza entre el liderazgo para que, si las personas están sufriendo algún tipo de problemas, que perdieron su casa, que si tienen hambre o que la familia necesita ayuda, los están enviando a algunos tipos como de... son lugares donde aparentemente les ayudan, pero la finalidad de este tipo de lugares, hay que tener mucho cuidado, es terminar a veces con la vida de las personas o echarlas fuera del país. Ahí es lo que hace el ámbito religioso, es cometer traiciones, porque no están interesados realmente en la salvación suya o en la de cualquier persona, sino que lo que están interesados es en el dinero que hay, y que si alguna organización gubernamental les da dinero para llevar a cabo este tipo de cosas en las cuales van a estar entregando a la gente, hay que en verdad preocuparse. Por eso requerimos la sabiduría de lo alto, requerimos la sabiduría de Dios para poder ser guiados a toda verdad. No hay confianza en ningún ser humano que no sea guiado por el Espíritu Santo de Dios. Aquí Pablo está él diciendo que con temor y con temblor él fue a dar la palabra, ¿no? Pero dice aquí, pues no fui con sabiduría humana, ¿no? Dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ese es el resultado de el arrepentimiento genuino, de ponernos en manos de Dios como discípulos para poder ser guiados por el Señor, y que nuestra palabra no sea una palabra de mentira, una palabra de traición a las personas, ¿sí? Porque necesitamos que el Señor nos revele las cosas, esos misterios, como dice la Biblia aquí Pablo, esos misterios ocultos, pues ya el Señor los está revelando. Entonces necesitamos saber esto, usted y yo, y agradezco mucho que se estén conectando para que entendamos que, como dice aquí, voy a leer el versículo 12, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu con mayúscula que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto, vuelvo a repetir, es el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo. No vamos a poder entender el lenguaje del reino, no vamos a entender el plan eterno de Dios, ni lo que viene siendo lo espiritual en nuestras vidas. Recuerde que Dios es espíritu, nadie lo puede ver, pero cuando usted y yo entregamos nuestra vida al Señor, nuestro espíritu renace y empezamos a conectarnos con el Señor, y tenemos una plena comunión con la deidad, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, empiezan a gobernar nuestras vidas, y podemos ser, con toda seguridad, ser guiados
a toda verdad. Entonces, es Dios el que concede las cosas. Y por último, dice aquí, y esto es lo que está sucediendo desafortunadamente en muchas iglesias, en muchas comunidades, en muchos lugares, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, aquí está clara la escritura, aquí está, esto casi no lo enseñan en la mayor parte de los lugares. Yo por años fui a muchos lugares, visitaba iglesias, tengo muchos amigos, pastores, todo. Tuvimos algún cargo en alguna ocasión con un nivel directivo en el cual teníamos mucho contacto con todas las iglesias, pero vemos con tristeza que la gran mayoría de iglesias están echando fuera el poder del Espíritu Santo, y el único que domina es el espíritu humano, que es muy peligroso, y también el espíritu satánico, que es mucho más peligroso, porque está haciendo que las personas se confundan y no se está dando lo que requerimos para tener una vida y vida en abundancia. Y cuando el Señor a usted le da vida en abundancia, cuando usted y yo nos arrepentimos y tomamos el lugar que nos corresponde dentro del ámbito eterno, sentados a la diestra de Dios juntamente con Cristo, dice, reinando en lugares celestiales. Entonces esto lo concedió Dios a través de la cruz, lo tenemos usted y yo, y nosotros ahora tenemos este cambio hermoso. Y dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mire esta bendición, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si usted y yo somos movidos, somos guiados por la mente de Cristo, créame que nuestra vida va a tener sentido. Nuestra vida, aunque llegue al final, vamos a ir con una paz, con una calma, como dijo Pablo. He peleado la buena batalla, he corrido la carrera, y él estaba ya listo, conforme, para morir como fuera, porque él mismo decía, a mí me gustaría irme, pero por ustedes conviene más que me quede. ¿Por qué? Porque Pablo estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, se quedó, y miren, nos está dejando esta maravilla de escritura que estamos hoy leyendo, en 1 Corintios capítulo 2, léalo y saque usted en verdad las conclusiones de lo que Dios hizo en la vida suya, en la vida mía, y lo que pretende el Señor es darnos vida en abundancia. Usted y yo tenemos vida nueva, tenemos perdón de pecados, tenemos vida eterna, y somos partícipes de la naturaleza divina, como dijo el apóstol Pablo. Entonces, este regalo, la iglesia tradicional no nos lo puede dar a entender, no nos lo puede explicar. Solamente Dios, en su amor, en su misericordia, nos puede llenar de toda esta gracia, de todo este poder, de toda esta bendición que se había perdido, pero el Señor está manifestando, como ya lo leímos, esa sabiduría que había permanecido oculta. Por amor, por su amor, por su misericordia, Él nos está guiando a toda verdad. Y lo que hablamos al principio, de que mucha gente está un poco extrañada de oír este tipo de enseñanzas, pero no estamos haciendo nada más que lo que vino el Señor Jesucristo a enseñar y lo que la Biblia habla claramente. Usted y yo no requerimos, fíjese lo que le voy a decir con toda claridad, porque muchas iglesias, muchos lugares están llenos con la enseñanza de los 4 evangelios. Y si usted se da cuenta, esos 4 evangelios sí nos hablan de la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero Él sabía que su vida como Jesús, como hombre, no podía darnos ningún tipo de ventajas para poder acceder al reino. Y por eso Él todavía, cuando estaba aquí en la tierra, dijo, les conviene que yo me vaya porque vendrá otro en mi lugar. O sea, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. O sea, no había ninguna oportunidad para el ser humano sabiendo solamente lo que el Señor Jesús hizo como hombre. El Evangelio de Dios comienza con el Jesús Cristo de Dios, el Cristo glorificado, ese Jesús que se levantó de entre los muertos,
que nos dio la buena noticia de que venció a Satanás. Todo el poder, dijo él, me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. O sea, no dijo hagan convertidos, no, un discípulo es el que doblega su vida y dice, Señor, aquí estoy para escucharte. Guíame, Padre, perdóname toda la basura que yo he vivido. Y Señor, aquí está este corazón que de piedra, y dame el corazón de carne que Jesucristo puede darme. Y cuando usted recibe la vida eterna, usted conecta con el plan eterno y usted va a entender el mensaje del reino de Dios y de su justicia. Yo me despido. Gracias por conectarse. Esta familia hermosa que también que se acaba de conectar, les mandamos nuestros respetos, nuestro cariño, José Luis, a todas, a Chela, Betty, todos los que se conectan día con día, estamos para servirles. Tenemos un correo electrónico, se llama enuncaminonuevo@gmail.com, y ustedes pueden escribirnos si ustedes gustan o dejar sus comentarios, compartan estos videos y también conéctese en YouTube, los tenemos estos videos, Ángel Olvera, Camino Nuevo. Muchísimas gracias, hasta aquí voy a dejar esta conferencia y nos vemos mañana a las 7 de la tarde. La gracia y la paz de Dios permanezcan sobre sus vidas hoy y siempre. Gracias, muy buenas tardes.